Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque yo les quiero compartir algo que me ha estado pasando últimamente, que me ha enamorado muchísimo de la piña. Entonces todo lo que tiene piña o tiene figura de piña o sabe a piña me ha encantado últimamente. Entonces yo quiero enseñarles 4 DIYs de cómo pueden decorar su cuarto sumamente hermoso y con forma de piña. Y vamos a ver cómo se hace este video. Para hacer nuestras lámparas de piña, lo primero que vamos a necesitar es 3 frascos del tamaño que tú quieras o los que tú encuentres en tu casa. Pintura amarilla especial para vidrio, velas pequeñas, cartulina verde, pinceles y por último silicón caliente. Lo primero que vamos a hacer es empezar a pintar nuestro frasco. Yo te recomiendo que utilices un pincel grueso para que no te tardes tanto en pintarlo y hacerlo de arriba hacia abajo para que quede uniforme nuestra pintura. Y yo también te recomiendo que sean 3 capas de pintura, pero pueden ser más o pueden ser menos dependiendo del color que quieres que quede tu vidrio. Ya que has terminado, vamos a dejar secar durante 5 minutos nuestros frascos. Ahora sí es momento de hacer la parte de arriba de nuestra piña, o sea su sombrerito. Vamos a cortar de grosor como unos 8 centímetros. Ya que tengas la medida del sombrerito, ahora sí es momento de hacer zigzag. Yo te recomiendo que cuando dibujes el zigzag no llegues hasta abajo para que te dé un espacio y puedas cubrir muy bien tu tapa. Y después la vamos a recortar. Ya que la hayas terminado de recortar, te verá de quedar de esta manera. Para que no te cueste trabajo de hacer las siguientes coronitas, yo te recomiendo que calques la primera que hiciste y así hagas todas las que necesitas hacer. Y terminas recortando todos los sombreritos a medida de la tapa. Ya que has terminado de ponerle sombrerito a todas nuestras tapas, ahora sí es momento de ponerle la tapa a nuestro frasco. Y por último, polinesios, vamos a ponerle nuestra velita. Esta parte me encanta porque podemos ponerle la vela que nosotros queramos y del tamaño que nosotros queramos, solamente que sea uniforme. Y así de preciosas es como nos quedan nuestras lámparas de piña. No sé si a ustedes les encanta, pero a mí me fascinaron, polinesios. La segunda idea es una funda de teléfono con un dibujo de piña y de verdad a mí me encanta. Y para hacerla vamos a necesitar una funda transparente, pinturas acrílicas de los colores de la piña y pinceles. Lo primero que vamos a hacer es hacer todo el contorno de nuestra piña. O sea, vamos a empezar a dibujar con el color blanco para que se vean como esas partes de las sombritas. Y vamos a empezar a contornear toda la parte de nuestra piña. En este caso yo empecé contorneando los rombos de la piña y después los cerré o les hice un contornito de la parte de la piña amarilla. Después dibujé la parte de las hojitas de la piña, o sea su sombrerito. Después con café y un pincel delgadito empecé a hacer las espinitas secas con color café a la mitad de nuestros rombos de esta manera. Y ahora sí dejé que se secara y empecé a colorear toda nuestra piña. Empecé con la parte verde o la parte de las plantitas de nuestra piña y después continué con toda la panza de la piña que era color amarillo. Esta parte me encanta porque es sumamente relajante, porque puedes ponerte muy creativa y no necesitas ser la experta dibujante o ser súper buena. Y al contrario, me encantó cómo se ve porque se ve como un estilo vintage, o no sé, como si no fuera todo recto o todo simétrico o perfectamente marcado. A mí me encantó y más porque me encanta la piña, pero no sé ustedes, polinesios, pueden hacerla de cualquier otra fruta aunque no sea piña. Para la tercera idea vamos a hacer un cuadro de piña súper chic. Para hacerlo vamos a necesitar un bastidor blanco o un cuadro de tela, pintura dorada en aerosol, el dibujo de una piña si no eres experta dibujando y pegamento en aerosol. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra piña por todo el contorno. Ya que la tienes así, ahora sí con un cúter o un exacto vamos a empezar a recortar toda la parte de nuestra piña por cachitos. Antes de recortar nuestros rombos yo le puse números para que no se me pierdan las piezas. Ya que
tengamos toda nuestra piña recortada, ahora sí vamos a ponerle pegamento en aerosol y vamos a irlos pegando a nuestro cuadro uno por uno, y en cada uno vamos a dejar una separación como de 1 milímetro, máximo 2, para que se pueda distinguir bien nuestra piña. Y ahora sí es momento de pintar nuestro cuadro. Ya saben que a mí me encanta el dorado, pero ustedes pueden elegir el color que más les guste. Yo elegí pintura en aerosol porque es más fácil de aplicar y se seca muchísimo más rápido. Ya que ya hemos terminado de pintar, vamos a dejar secar durante 5 minutos. Ahora sí vamos a tomar unas pinzas o lo que tú tengas a la mano que sea un poquito filosito. Vamos a empezar a quitar todos los papelitos de nuestra piña. Y ya que hayas terminado, te verá de quedar de esta manera, se ve hermoso. De verdad a mí me encanta cómo queda el resultado cuando hacemos este tipo de pinturas, porque se ve muy padre. Y ahora sí viene la última manualidad de esta Piña Addiction, y no podía faltar un adorno para nuestra cama. Para hacerla vamos a necesitar hojas tipo cartulina, crayones de color verde y amarillo, un plumón negro, un cordón y pincitas de madera. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra piña del tamaño que tú quieras en nuestras hojas tipo cartulina. La vamos a recortar y con esa misma vamos a dibujar todas las que necesitemos para que todas nos quede del mismo tamaño y forma. Ya que tienes todas las piñas que necesites, vamos a tomar nuestro plumón negro y vamos a contornear toda nuestra piña para que se vea muchísimo más padre. Y con un plumón más delgadito vamos a trazar sus rombos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con todas nuestras piñas. Ya que hemos terminado de trazar nuestros rombos, vamos a hacer la espinita de nuestra piña en una forma de U o una forma de V. Y ahora sí es momento de empezar a pintar nuestra piña. Yo utilicé el color amarillo obviamente para la pancita y el color verde para su sombrerito. Y listo, polinesios, así es como nos quedan todas nuestras piñitas. Solamente es momento de colocar todo nuestro listón o el lazo que vayamos a utilizar alrededor de nuestra cama y con unos alfileres o alguna tachuela para que nos quede muchísimo mejor nuestra cadena de piñas. Y ahora sí, con nuestras pincitas vamos a ir colgando todas nuestras piñas. Y listo, así es como nos queda esta piña y está perfecta para decorar la cabecera de nuestra cama. Polinesios, díganme cuál fue su manualidad favorita, la número 1, la 2, la 3 o la 4. La verdad a mí me encantaron porque todo tiene que ver con piña. Si hacen alguna de estas manualidades, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales para que yo pueda verlas y podamos platicar un poquito de cómo fue su procedimiento y si les gustó o no les gustó. Y aquí al ladito están saliendo otros videos relacionados para que vayan a verlo, polinesios, y espero que les haya gustado mucho este video porque yo lo hice con mucho cariño. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, ¡los amo!